Ya tenemos a nuestro próximo invitado, está Ángel Pini Elías con nosotros, expresidente del ENAPRO y expresidente del Centro Portuario Argentino. ¿Cómo estás, Pini? Gracias ¿Cómo están? por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, un gusto. Bueno, muchísimos temas a debatir. Así es. Vamos porque... a tener hoy. Y más con Fabricio, que se pone picante. Sí. No, pero ya estamos. No, un amigo el Pini, ¿por qué lo vamos a hacer pasar un mal rato? No digo que lo vamos a hacer pasar. No. Fabri, por favor. No, tenemos un río con poca agua, pero lo que falta de agua está lleno de quilombitos. Hidrovía, tenemos ahí ¿Ves que decías? toda una situación Si empezás así. de puja política. ¿Qué está pasando a ver con la hidrovía y este ente que se acaba de armar, que se está armando? Bueno, concretamente con el ente lo que está ocurriendo ahora es una saga que ya empezó al inicio del gobierno de Fernández, ¿no? Cuando el ministro de Transporte era Mario Meoni, comenzó la tarea de empezar a generar un esquema institucional para poder hacer la nueva concesión, dado que estaba venciendo la que se hizo en la época del Consenso de Washington, en la época de Menem, pero que había funcionado durante más de 25 años en lo que hace al transporte fluvial con mucha eficiencia. Efectivamente, en ese momento, los que eran los actores principales eran básicamente los productores de la agroexportación. Por lo tanto, esta era la zona privilegiada. De hecho, desde acá, desde la Bolsa de Comercio, desde voces como la de Rogelio Pontón o algunos otros, se hicieron los reclamos para que el río se aproveche con un dragado que en ese momento se pensó de tal forma que fue exitoso en lo técnico, ¿no? Concretamente es muy sencillo, es un dragado concesionado, es decir, se buscó a las mejores empresas del mundo y fue elegida una empresa belga que es Jan de Nul. Esa empresa hizo el dragado con la particularidad de que los usuarios son los que pagan un peaje, es decir, los dueños de los barcos, y los dueños de los barcos pagan el peaje de manera directa al dragador. De manera que eso funcionó durante mucho tiempo y muy eficientemente. De todos modos, pasó el tiempo, ahora no hay solamente bulk carriers, es decir, barcos que llevan granos o subproductos como las harinas, los aceites, etcétera, el biodiesel, sino que ahora también más sobre la zona de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, apareció todo un conjunto de nuevos actores. Claro. Muchos de ellos muy importantes, ¿no? Aparecieron los cruceros, ahora es lo último casi, pero aparecieron también los contenedores en Puerto Nuevo, en Buenos Aires, en el puerto de Dock Sur, que es el más importante de contenedores de la Argentina, y por lo tanto esos son nuevos actores que están vinculados a las líneas marítimas internacionales, etc. Además de eso surgieron muchos reclamos, porque así como fue importante la manera en que se dragó la hidrovía, también en esa misma época lo que se dio fue el desmontaje de una serie de políticas de incentivos a nuestra marina mercante, claro, al desarrollo de la industria naval nacional. Eso prácticamente se barrió, se desmontó ELMA, que era una empresa modelo en el mundo, que tenía barcos que desde aquí hacían el transporte de granos. En el gobierno de Ilias hizo el primer transporte a China de granos. Por lo tanto, barcos argentinos. Con barcos argentinos, claro, con barcos argentinos que después desaparecieron porque en función de las regulaciones que se dieron, la bandera argentina fue desapareciendo porque tenía costos más altos, sobre todo con respecto al Paraguay, ¿no? Acá si uno mira desde el río, todo lo que pasa por acá en cuanto a artefactos navales son barcazas paraguayos, sí. Bueno, estos son sectores que aparecieron los gobernadores cuando, bueno, ¿cómo hacemos la licitación? ¿A qué intereses beneficiamos? ¿Cómo fijamos la tarifa? ¿Quiénes se van a beneficiar más y quién menos? Bueno, esto es una cuestión política importantísima porque se trata de la concesión de obra pública más grande de la Argentina por muchísimos años, ¿no? ¿Más que los ferrocarriles? Sí, claro, por supuesto, mucho más. Acá se va a hacer una búsqueda de quién va a operar, que va a estar entre las 4 o 5 únicas empresas del mundo que pueden hacer este tipo de trabajo. Muchos dijeron, ¿por qué no dragamos con dragas argentinas? Bueno, en realidad no las hay, aunque vale la pena decir que las hubo, porque en los gobiernos anteriores, ya desde la época de Irigoyen, Perón, los gobiernos que quisieron desarrollar el país con una determinada matriz estatal predominante, le dieron importancia a estas cosas. Pero bueno, después ese saber hacer quedó restringido a los trabajadores de dragado y balizamiento. Ellos sí saben medir una batimetría, hacer todas las cuestiones técnicas, claro, pero desde el punto de vista de la estructura que hace falta, esas dragas no sirven. Entonces hay que concesionar y hay que buscar a gente del exterior. Bueno,
ahí apareció una cuestión, pero ¿cómo? Si acá está como gran beneficiado los puertos del upriver, digamos, los puertos que hacen las harinas y los aceites. ¿Upriver qué son? ¿Los bueno, puertos se le dice, de San Lorenzo? Claro, son los puertos de San Lorenzo, ¿no? Timbúes, todas esas zonas. Timbúes y Puerto San Martín, básicamente, que claramente eran los ganadores, porque ahí se instalaron las fábricas, porque se triplicó la exportación, porque se generaron un mayor volumen exportable, mucho más importante en la frontera agrícola. Es decir, esta era la zona, digamos, privilegiada. Entonces ahora aparecen otros puertos, aparecen los puertos de Buenos Aires, aparece el puerto nuevo de Buenos Aires, no es que aparecen, estaban de hace mucho, pero ahora tienen también, como utilizan la hidrovía, tienen la posibilidad de opinar. El puerto de La Plata, el puerto de Dock Sur, cerca de Avellaneda, es el puerto más grande de contenedores. Son nuevos actores, ¿no? Y además aparecen los actores de los armadores nacionales, etc. Entonces lo que se discute son las características de la concesión, para hacerlo sencillo. Se tiene que mantener, en la mayoría de los actores está claro, el esquema que acabo de explicarles, pero que además tiene la particularidad que como resultado dio que el mar se agrandó y vino casi hasta el río, gracias al dragado, para que las cargas se hagan acá, evitando que sean 100.000, 200.000, 300.000 camiones los que tengan que ir hasta la zona de Puerto de Bahía Blanca o Puerto de Quequén, que es Necochea, ¿no? Así que esa es una primera cuestión. Pero dentro de eso, ahora también, quienes tienen y explotan cruceros piensan que están pagando una tarifa muy cara. Ahora hay una tarifa plana, es lo mismo circular cerquita de Buenos Aires, del Río de la Plata, que venir hasta acá, hasta los puertos de upriver. Entonces seguramente hay algunos intereses de algunos sectores que quieren pagar menos porque están en esos lugares y no pagar la tarifa plana, que es lo mismo venir hasta acá en cuanto a la tarifa que pagan finalmente, ¿no? Es decir, primera pugna, una pugna por lo productivo, ¿no? Pero perdón, Pini, cuando decís cruceros, ¿qué son los Royal Caribbean, todo eso? Sí, claro, cruceros hay en gran cantidad. Claro, los cruceros. Sí. Bueno, ese es un tipo de navegación. Vamos a conseguir una publicidad de eso. ¿Para viajar o para...? Hacemos un canje, claro. Un canje, que nos den qué lindo. Sí, ¿Qué ganas? Sí. Me diste ganas. Perdón, No, eso viene bien decirlo. Es un tipo de navegación que apareció ahora con mucha presencia. Son cruceros que entran por donde entra cualquier Bulcarri cuando viene a cargar, pero después van a Puerto Madryn o van a Ushuaia, que son dos lugares muy preferidos por el comercio de esta zona de este tipo de transporte, ¿no? Así que bueno, la primera pugna es esa desde el punto de vista productivo, y nos parece que en lo que hace a la relación del modelo productivo, el campo, que fue el gran ganador con la hidrovía. El campo generó un crecimiento importantísimo por el desarrollo de su ciencia y técnica, por el desarrollo de los avances tecnológicos, pero no hubiera sido posible un avance tan extraordinario de no haber estado la hidrovía, porque la soja o los commodities tienen un precio que se fijan en el exterior, por lo tanto lo que determina su posibilidad de exportarse con ventajas es que tengan un costo logístico bajo. Y la hidrovía realmente bajó el costo logístico notablemente y eso generó las grandes ventajas. Bueno, ahora esas grandes ventajas también las quieren utilizar los que tienen, por ejemplo, los auteros que están en Zárate con la empresa Murchison, los que hacen el transporte de los barcos gaseros, los regasificadores, los que son barcos de combustible, los portacontenedores básicamente. Así que la gran pugna de la hidrovía es ver, bueno, de ese peaje, ¿qué se hace? Los gobernadores, que estuvieron bastante afuera de esto en la primera etapa, ahora en este ente que se conformó están. Son las provincias que tienen puertos. O sea, cuando se dice que es más federal, es realmente claro que es federal, es una gran diferencia. Primero, en aquella época casi no había legislación ambiental cuando se hizo. En aquella época casi no se participó a los gobernadores de provincia. Y sí se participó a los sectores productivos, que están muy bien y son por supuesto muy bienvenidos, que puedan exportar una gran cantidad de dólares para terminar con la trampa del dólar o de la restricción externa. Pero bueno, en este caso los gobernadores ya dicen otra cosa. Bueno, pero yo quiero también desarrollar el riacho de Barranqueras para los barcos lleguen a esos puertos que hay en Chaco. Otros pueden decir, yo quiero que me paguen el acceso por el canal de navegación. Claro. Hay que después acceder y eso no lo paga la hidrovía. Entonces ahora los gobernadores seguramente van a pedir eso. Otros pedirán que los puertos tengan mayor y mejor infraestructura técnica y de maquinaria para trabajar. Hoy se está poniendo por primera vez
en funcionamiento con la presencia de Perotti, de una barcaza que viene a buscar contenedores a Santa Fe desde el puerto de La Plata, va a cargar contenedores de Rafaela, de Esperanza, de esa zona, seguramente van a poder competir bien con el camión, por lo tanto esa es una línea muy oportuna. Pero bueno, en ese caso también el puerto de Santa Fe va a reclamar, seguro. Como está lejos del canal de navegación del puerto, que le unan y hagan ese tramo que hay que dragarlo y que sale, por supuesto, con mucha plata. Entonces hay una discusión en cuanto al reparto de los beneficios. Que eso ¿Qué está pasando, Piña, acá en el Terminal Puerto Rosario? Que hay algunas denuncias de falta de infraestructura, de mantenimiento. ¿Conoces un poco cómo está ese tema? Bueno, esa terminal, la verdad que en el año 2009, 2010, nosotros, la última gestión que tuvo el ENAPRO antes de la actual, asumió en el año 2007-2008, sobre el 2008 con el doctor Wiener. En ese momento se generó la posibilidad de traer el primer portacontenedor que llegó, que era de la empresa MSC. Y la verdad que se hizo esa tarea con lo que quedaba de la empresa Terminal Puerto Rosario, que estaba muy poco llena de inversiones, digamos, le faltaban inversiones que después se hicieron. Y recién en el año 2014, con el funcionamiento de TPR, cuando se incorporó en ese momento el Grupo Vicentín, que estaba funcionando, por supuesto, con otras características y de manera muy distinta, estaba en su momento de apogeo prácticamente, generó un gran movimiento. Este puerto captó las cargas de General Motors, de Arcor, de la mayoría de las empresas privadas nacionales. ¿Por qué? Porque es el último puerto de contenedores hasta donde pueden llegar los grandes contenedores, claro. El último puerto de la hidrovía, porque todo lo demás, cuando hablamos de la hidrovía, son básicamente puertos graneleros, que al lado tienen una fábrica que hace el desarrollo de los subproductos. Bueno, luego vino la incorporación de Ultramar de Chile, que es una empresa muy importante, hubo inversiones, y ya en el 2014, por primera vez en casi toda la historia del ENAPRO, el ENAPRO tuvo un superávit. Eso permitió permitir algunas obras y algunas cuestiones. Ahora, con el paso del tiempo, la empresa sigue funcionando y seguramente puede tener, como es de costumbre en la mayoría de los puertos, el tradicional tironeo que hay entre los trabajadores de convenio y los trabajadores eventuales. Obviamente la gente prefiere ser un trabajador de convenio. TPR desde hace 10 años no tiene ningún conflicto gremial, con un acuerdo con el SUPA, que se le llamó nada menos que de paz social. Un acuerdo que hizo que fuera el único puerto de la Argentina que no tuvo paros en estos últimos 10 años. Seguramente hoy hay alguna discusión. La empresa no está, me parece, decidida, al contrario, a hacer achicamientos de personal, pero no lo conozco en detalle, es un suceso que está ocurriendo ahora. ¿Eso sigue estando en manos de Vicentín, del grupo del holding que está en convocatoria? ¿Cómo está eso? No, la empresa, que es la empresa TPR, Sociedad Anónima, fue la empresa que se constituyó en la época de Jordi Pujol, ¿no? Ya bastante más atrás. Que de Shanahan. Y de Shanahan, que fue pasando de mano en mano, cuando hubo un due diligence de la empresa y entró la empresa chilena, que es la empresa Ultramar. La verdad que ahí se constituyó una conducción de la empresa con 3 sucesivos gerentes chilenos de altísimo nivel técnico y funcionó realmente muy bien, y este puerto compite con los puertos, en muchos casos, de Buenos Aires o de la región, ¿no? Obviamente hoy, si yo tuviera que pensar por qué puede haber un conflicto, por qué puede haber algún problema, básicamente no digo que se restrinja el problema a la empresa, sino que ha bajado muchísimo el transporte marítimo. En este sentido, la pandemia hizo que durante muchísimo tiempo los contenedores no pudieran salir de China, primer problema. Claro. Ese tráfico extraordinario entre China, Estados Unidos o Europa se vio parado durante mucho tiempo. Cuando se van resolviendo estos problemas, el aumento del costo del contenedor, del transporte continental, ha sido brutal, es decir, ha sido muy alto, a tal punto que hoy lo que se discute también es cómo hacemos para garantizar costos logísticos razonables para los contenedores, porque hay que tener en cuenta que en los contenedores lo que viene son importaciones, pero esas importaciones que vienen son importantes en un 90% para los procesos productivos, son insumos importados para la industria. Para después para llevarlo a la industria. Claro. Por lo tanto, no se puede decir, obviamente que llegan pilas de iPhones o de teléfonos celulares o de tecnología, pero lo central es que mientras no funcione la importación con valores adecuados, por eso
quejan mucho los importadores Claro. de insumos, ¿no? A ver, hay 10 millones de cosas para seguir Podemos hablando. hablar, como decimos siempre. De hecho, en el mundo están faltando camioneros, por ejemplo. Claro. Hay un gran problema Claro. en Reino Unido, en Estados Unidos, porque las nuevas generaciones no quieren ser camioneros. Es un oficio que no los quieren aceptar y eso está generando un problema estructural en los grandes países del mundo. Es cierto. Sí, claro. Así que, Natalia, si usted está No, yo pensando... estoy cómoda con el periodismo, acá trabajando con vos, en este canal. No. No, es que es un trabajo durísimo igual, hay que Es decirlo, durísimo, es un seguro. trabajo duro que realmente implica mucho tiempo, estar fuera de su casa cuando uno ya tiene familia, o sea, no es un trabajo fácil. Entonces, creo que también viene un poco por ese lado. Pini, agradecerte por estar con nosotros en 52 minutos y seguramente te vamos a volver a convocar para seguir debatiendo, informándonos y hablando sobre este tema. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Smart River, un nuevo medio de comunicación con toda la información exclusiva sobre puertos, logística y negocios. Smart River, noticias y cultura portuaria, desde el corazón del polo agroexportador al mundo. Visítanos en smart-river.com y seguinos en nuestras redes sociales.